Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 22 de mayo del 2026, con 25 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Está más o menos fresco porque estuvo lloviznando esta mañana. Parece que hay una vaguada, está bastante nublado por diversas áreas de aquí del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional. Y pues por supuesto, como siempre hacemos, recomendarles que pues tomemos las precauciones adecuadas, que oigamos las recomendaciones que hacen las autoridades, los de las costas, no arriesgarse en las pequeñas embarcaciones por el oleaje, y si hay una vaguada en la zona, estar pendiente de las inundaciones y de las recomendaciones que hacen las autoridades que están más informadas y tienen más conocimiento que usted, para que no lo agarren asando batata. Después no tengamos que lamentarnos, ¿correcto? Bueno, pues eso es sentido común, simple y llano sentido común. Señores, ¿qué tenemos en nuestro panorama? Hay mucho movimiento. Ayer estuvo la justicia en paro, la huelga de los jueces, reclamando reivindicaciones, denunciando inconductas en las altas esferas, eh, eh, descuido, falta de personal, falta de jueces, inequidad salarial, beneficios, digamos, de que los funcionarios administrativos ganando más que los propios jueces, algo como que inconcebible, que o sea, no es que no deban ganar bien, pero los jueces también, y con mayor razón. Como decía, por ejemplo, el doctor Peña Gómez, primero la gente. ¿Qué significa eso? El sujeto, la persona, el ser humano es el objetivo fundamental. Si vamos a un hospital, ¿quién es el...? En finanzas decimos cash is king. El efectivo es el rey. El FT, como dicen los urbanos. El cash, el efectivo es el rey. Cash is king. Cuarto en mano, lo traducían las tías de nosotros, los abuelos, cuarto en mano y lo otro en tierra. Usted sabe, bueno, cuarto. No me venga con cuentos, ni un papelito, ni un vale, ni que después, no. Efectivo. En un hospital, ¿quién es el rey? El médico. ¿Quién es que te salva la vida? ¿Y la reina? Bueno, las enfermeras, hay enfermeras que saben más que médicos. Pero básicamente se entiende, ¿no? En un hospital, el médico. Claro. Sin el watchman, sin el guardián, sin el administrativo, sin el camillero, sin el de la ambulancia, sin el del departamento de recursos humanos, sin el de mantenimiento para la planta, para los aires. Obviamente es toda una estructura, pero el rey es el médico. Ya, todas las otras cosas también se van adecuando y se pueden, ¿verdad? Pues en la justicia, pues ¿quién es el rey? El juez, el que se sienta ahí y que oye los alegatos y que dura 10 horas con un grupo de abogados ahí que ganan millones y se quedan con la cuota aparte, qué sé yo cómo se llama la cosa, legítimamente, ¿verdad? Y toma una decisión que afecta a uno, perjudica al otro, beneficia al uno, etcétera, ¿no es verdad? Tiene la vida de una persona en sus manos, 30 años, cadena perpetua, cadena de muerte, qué sé yo, lo que sea. Un juez. Entonces, ¿quién es el rey del sistema judicial? Pues el juez. ¿Cómo es que entonces aquí tienen los jueces que están haciendo hasta huelga por eso? Como las enfermeras, hace un par de días tuvo el presidente que intervenir y ir a resolver eso. Gracias a Dios que se resolvió. Entonces, ayer tuvimos la justicia en hold, parado, en huelga de brazos caídos, reclamando, tenían que llegar a eso. Había que tener tanta desidia, tanta, pues digamos que hasta arrogancia o negligencia para dejar los de arriba, los que tienen que tomar la decisión, que se llegara a esa situación.
No se podía ser proactivo y antes y bueno, faltan personal. Cuando la UAS tenía problemas, hacían los muchachos, salían a pelear y a tirar piedras y a quemar cosas por ahí, por la Independencia y por la José Contreras, para reclamar el presupuesto. No estamos ni justificando ni no, pero lo que quiero decir es que reclamaban. ¿Y qué hacían los gobiernos? Pues les daban, aumentaban los presupuestos, que los resultados sean o no los que uno esperaba o lo que sea, ese es otro tema. Pero los rectores eran los que iban al palacio, el rector de entonces, o los rectores, lo dije bien, porque no fue en una sola ocasión. Los rectores iban al palacio a pichar su juego. Cuando la Junta Central Electoral necesitaba recursos porque no le alcanzaban, ¿no? Ahora tenemos dos elecciones, una en febrero, otra que sé yo que en junio, de los municipales y las congresionales, y después que yo que la presidencia, y faltaban recursos. ¿Quién era que iba a Palacio a pichar el juego? Porque elecciones tenemos que tener sí o sí, porque es un sistema democrático y aquí no hay tutía. Aunque hay gente que a veces quiere brincar la tablita. ¿Se recuerda lo que le decía? El argumento aquel cuando comparaban estos días lo de la posposición del PRM, del consenso y no hacer la primaria, que la institucionalidad y que la situación actual y la crisis. Cuando el COVID hubo gente que propuso hasta como que no hubieran elecciones. Pero bien, para no diluirme, el tema es quién es que iba a pelear los recursos de la Junta. Los presidentes de la Junta Central Electoral o el pleno de la Junta iban a Palacio y presionaban y en la prensa y pedían. Y los presidentes tenían que buscar la medida, la manera de que se le hicieran las asignaciones presupuestarias que le correspondían. Entonces, en este caso, lo que ha habido de la alta jerarquía, de la Suprema Corte de Justicia, que el consejo ese de donde están los que toman las decisiones, es una prácticamente ser indiferente. Indiferencia, ahí está, y los jueces tuvieron que hacer una huelga, algo inédito, algo nunca visto. Yo no había visto, en mi vida yo no había visto que una huelga de jueces. Yo he visto huelga de muchísima gente, pero de jueces yo nunca había visto. Pero para que ustedes vean a dónde lleva puedo decir que hasta arrogancia del poder, no estoy hablando del presidente, estoy hablando del poder judicial, fíjense. Pues nosotros tenemos 3 eslabones, el poder legislativo, que se supone es el primero y lo que se ha convertido prácticamente toda la vida en un sello gomígrafo, aquí en Estados Unidos peor ahora mismo. El poder judicial y el ejecutivo, que es el del presidente, pero aquí el presidente es el todo. Pero bueno, el poder judicial, ellos tenían que tomar esas decisiones y darles respuesta y pelear por ellos y echarse ese pleito ellos y apoyarlos en su lucha. No, lo que le dieron fue de lado. Porque ellos sí están bien, sueldazos, emolumentos, gastos de representación, salarios fabulosos, hasta seguros médicos internacionales, hasta de hijos mayores de edad que no pueden serlo. O sea, muchas irregularidades denunciadas por los propios jueces, los de abajo, los que están reclamando, juez de paz, juez de primera instancia, qué sé yo, cómo se llaman ellos. Entonces, no puede ser, así no podemos vivir. Y hay gente que no que se confabula, porque uno es por omisión o por comisión. Si yo me quedara callado, yo no tengo que ver con eso. Pero más si yo me quedara callado, yo fuera cómplice, yo fuera también culpable, no por comisión. Por comisión son los de la Suprema Corte, los que tienen el sartén agarrado por el mango y los que cortan el bacalao y los que tienen la decisión para poder haber resuelto eso o ir a pelear junto con los jueces a Palacio, al presupuesto, al presidente, para que le buscaran recursos, para que nombraran el personal que falta. ¿No es verdad? Si nos quedáramos callados o cuando nos quedamos callados somos cómplices por omisión y muchos medios de los formales y todos, regularmente siempre así, se han confabulado. Hoy, como voy a atacar yo a un señor que se llama Molina, el de la Suprema Corte,
de la justicia. El que lo puso ahí Danilo, después se le viró, ahora seguramente quiere quedar con Abinader, porque para que usted vea cómo es. Decía, era el doctor Pina, no Pina Toribio, no, Pina Acevedo. Abrazo al doctor Pina, mucho no sé de él. El doctor decía que el que cree en prostituta, en guardia, no cree en nadie. Entonces, así pasa con este tipo de gente, que las nombran ahí después, usted cree que lo tiene ahí, y después se le voltean. Porque el amor y el interés se fueron al campo un día. Como dice la poesía aquella, ¿no? Y más pudo el interés que el amor que le tenía. Bueno, pero así las cosas, bien por los jueces reclamen, y todo el que tenga derechos, que entienda que no le estén siendo garantizados o que se lo estén vulnerando, tiene que reclamar. Por eso vivimos en una sociedad democrática, con todas las de la ley. No hay que salir a quemar goma ni a hacer desorden, pacíficamente, cívicamente, de manera civilizada, pero que llegue. A veces esas reclamaciones llegan con más power, con más poder, con más impacto que aquellas otras que son momentáneas, desde la quemadera y el tirar basura y cosas. Por eso. Mire, por ejemplo, la queja de los sanjuaneros para la mina esta. Se tiró San Juan a la calle, el 99% del sanjuanero apoyó su huelga y hubo que echarlo para atrás. El presidente retrocedió. Bueno, ¿qué más tenemos? Lo de la guerra. Ayer bajó el petróleo de manera importante. Se está a la espera de la contrapropuesta de Irán, que está revisando las propuestas que le hizo Estados Unidos. La cosa no acaba de... Estaba el ministro de Relaciones Exteriores en Pakistán, fue conllevar su contrapropuesta, Trump siempre amenazando, y a pesar de que son contradictorias sus declaraciones, dice que está cerca un acuerdo, que los iraníes no tienen de otra, que están rogándole, que lo están llamando, que cuando a ti te están pateando y te tienen suapeando el piso contigo, como decimos nosotros aquí, que tú lo que quieres es buscar un acuerdo. Sin embargo, en los hechos, en la práctica, no se ve nada de eso. Ni Irán está rogando, ni Irán está clamando, ni es verdad que están llamando, y sus acciones son totalmente diferentes a lo que dice Donald Trump, que es lo que los mercados valoran cada día, y por eso está el sub y baja. Ayer en la Cámara de Representantes se iba a pasar una resolución para ponerle restricciones, o en el Senado tuvieron que pararla, porque sí la iban a apoyar para ponerle restricciones a las decisiones de Trump con respecto a la guerra de Irán, que la ha hecho por allá y tuvo que decir los otros días que la suspendía porque ya cumplían los 60 días. Entonces había una resolución ayer, tuvieron que cerrar el Congreso, ya lo cerraron, verano. El año pasado, Mike Johnson, el speaker de la Cámara de Representantes, cerró el Congreso para no juramentar a, ¿cómo se llama? Grijalva, una representante que había ganado en Arizona por el caso Epstein. Que por cierto, en Inglaterra y en Francia siguen sometiendo gente, apareciendo gente, y en Estados Unidos el tema se sacó de discusión porque se metió la guerra, y mucha gente entiende que todo eso se hizo justamente para opacar todo esto. Dicen ellos allá, los que conocen y analizan. Entonces, pero ayer hubo que cerrar, y cerrar en el Congreso, y no se ha discutido el presupuesto complementario para financiar lo del ICE y la de Homeland Security. Todo eso porque hay una revuelta. Todo tiene sus consecuencias. Las decisiones, en estos días veíamos, ayer fue el último show de Stephen Colbert. CBS creo que está obligada, Trump lo presionó, ellos están la van a comprar, no sé si de los aliados de Trump, Paramount, se exigieron que saliera. Ayer tuvo su último show. Y en estos días le apoyó al senador en contra, que era Cassidy, perdió.
a Thomas Messi también, y a mucha gente. Se ha tirado mucha gente en contra que van a todavía seguir hasta enero en el Congreso, hasta que hayan las elecciones en el 94, porque eran primarias. Él le está cobrando a todo el mundo y él le sigue cobrando a todo el mundo. Todo el que de alguna manera le enfrentó o no es leal en sus posiciones o está en desacuerdo, él lo atropella y se lo lleva y lo saca. De hecho, los ha sacado prácticamente a todos, y incluyendo a este comediante, a Stephen Colbert. Pero todo eso, como les dije, o les quería decir, todo eso, nada de eso surge en un ambiente, en una cámara hiperbárica, protegida. Todo eso tiene consecuencias. A ese que tú pateaste, que está todavía en el Congreso, ve a pedirle tu voto mañana, y si tienes una minoría muy cercana, ya no vas a tener los votos a su favor. Y eso es lo que ha venido pasando, por ejemplo, con dos temas importantísimos en Estados Unidos, que bueno, demuestran la situación, el deterioro institucional que ha venido experimentando Estados Unidos, que antes se hablaba del check and balance, del Congreso como supervisor, vigilante, control de las acciones del Ejecutivo, pero con Donald Trump nada de eso ha servido. No han servido ni siquiera para ponerle restricciones a una guerra que la desata, siendo el Congreso el único que tiene la facultad para una guerra, y él la desata y no le da explicaciones a nadie. Y cada vez que lo van a votar en el Congreso, eso que se suspendió ayer, porque al final los republicanos no se atreven a enfrentarlo, es un miedo a muerte que le tienen, es el control absoluto que tiene del partido, se echan para atrás y no lo hacen. Sin embargo, hay dos temas que los han obligado a asumir posiciones. Uno es la guerra, un invento que se hizo Trump. Primero tenía una demanda contra la DGI de ellos, el IRS, Internal Revenue Service, demandándolo por 10,000 millones de dólares porque habían dado a conocer que él no pagaba impuestos en aquella época y eso era privado, un sinnúmero de cosas. Ya le echaron para atrás, pero ha salido a relucir que se ha firmado un acuerdo, una inmunidad eterna por su ex abogado defensa, que ahora es el procurador general, absolviendo a su familia de que no pueden ser investigados por asuntos fiscales, ni impositivos, ni nada. Una carta blanca para el futuro. Yo estoy seguro que cuando llegue otra gente, todo eso lo van a revisar. Pero además de eso es un escándalo que hay con eso, han creado un fondo de que para la antijudicialización, porque ellos alegan que a muchas personas por el 6 de enero, ya lo habíamos hablado, tuvieron gastos, y ahí se ha pegado gastos judiciales y a todo lo que él ha exonerado, le ha abolido la sentencia, condenado en corte y todo. No di que nada más que el Departamento de Justicia. Le van a dar una compensación y se han armado un presupuesto de 1.8 billones, o sea, 1.800 millones de dólares para repartirlo por una comisión que él va a designar, 5 gente de él, donde no le tienen que dar explicaciones a nadie, ni siquiera pueden decir ni siquiera a quién le están dando, cuánto le están dando, cómo se lo están dando, por qué razón se lo están dando, y ya ustedes pueden estar seguros que los primeros que están ahí involucrados son los mismos, todos los amigos de Trump y hasta la familia aparece en una cosa. Los diputados y senadores están regados en el Congreso, porque es que lo mucho hasta Dios lo ves. Congresistas buscan desligarse de Donald Trump. Bill Cassidy, senador por Luisiana, que lo hizo perder, le apoyó a otro ahora, cambió su postura sobre la legislación sobre la guerra de Irán. Por eso tuvieron que suspender ayer el Congreso. John Cornyn de Texas apoyó otro, un tipo que lo han condenado por muchísimas cosas y él lo ha exonerado, prácticamente un delincuente que va a ser senador, ganó en las primarias, va para las elecciones de noviembre, y este John Cornyn no es verdad que va a apoyar nada de esas cosas que diga Trump. Thomas Messi de Kentucky, que ahora acaba de salir, le dijo, no te preocupes, que a mí me quedan 7 meses todavía aquí. Ese fue el que pidió, ese Trump no quiere saber de él porque él pidió que se
diera el expediente Epstein, que saliera a relucir, algo que Trump le tiene más miedo que el diablo a la cruz. Entonces, todas estas cosas usted las va viendo, dice Massey, el senador, el representante Thomas Massey de Kentucky, que acaba de crear el movimiento Solo se vive una vez, porque ya ellos se van, pero le acaba de decir a Donald Trump, no te preocupes, que me quedan 7 meses en el Congreso, aquí seguiremos votando a lo que entendamos. Entonces Tom Tillis criticó a Kristi Noem, la secretaria de la Homeland Security. Murkowski de Alaska también se unió para limitar los esfuerzos de guerra. Susan Collins de Maine, Mitch McConnell dijo que eso era una cosa asquerosa lo que se estaba proponiendo, el fondo ese de ahora gratificar a gente que violó las leyes, que agredió a los congresistas, que agredió al Capitolio, todo lo que vimos en aquella vez. Pero es como si Trump estuviera pagando a sus mercenarios. Ahora cuando vengan las elecciones y haya de nuevo el otro 6 de enero en el 24 y haya que juramentar a esa gente, ya veremos en el 26, 28. Dijo Massey, si el Congreso, si el Poder Legislativo siempre vota con el presidente, con un sello gomígrafo, entonces tenemos un rey. Entonces esas cosas están sucediendo en los Estados Unidos y van a seguir sucediendo y vamos a ver cómo eso impacta, porque ya se está viendo lo de la popularidad del presidente, lo de la redistribución de los distritos, todo eso está bastante complicado. Pero es una muestra de las divisiones que hay, del férreo control que tiene el presidente, que puede hacer y deshacer. Ahora están amenazando que van a ir para Cuba. Cuba se está cayendo a pedazos. Uno no sabe ni siquiera qué es lo mejor que le podía pasar a Cuba. Pero como tiene ese lío que no ha podido salir empantanado en Irán, dicen las agencias de inteligencia que Irán ha reconstituido sus fuerzas armadas, que está produciendo drones de nuevo, que más de un 75% y un 80% de los misiles y los drones que tenía subterráneos los tiene todavía, que le amenaza y le dice. Entonces, empantanado allá, ahora se han inventado ahora lo de Cuba por aquí. Entonces, hay gente que dice, no, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí lo estamos viendo en el Congreso americano. Parece que por fin se están poniendo las pilas. Hay gente que se va, ya no tienen nada que perder, como dijo, solo se vive una vez, entonces están reaccionando. Entonces se están viendo cosas, hay que darle seguimiento, porque quizás eso le pone un cierto control a una administración que se ha manejado como un elefante en una vidriera. Con un elefante, cuando le preguntan los otros días de la situación financiera de los estadounidenses, con aumento de los alimentos, con aumento de los combustibles, hay 49 estados donde ya está por encima de $4 el galón de gasolina. Ahora viene el Labor Day, y este fin de semana me parece que la gente viaja y va, ahí le va a doler en el alma cuando tengan que llenar esos tanques de gasolina. La gente está al grito. La gente está al grito, señores. Pero hay que darle seguimiento porque así, cuando hablamos de la gente está al grito, estamos hablando de 1 millón, 2 millones de dominicanos, hermanos nuestros que viven en Estados Unidos, que también están al grito. Pero son cosas que van sucediendo, que llaman la atención y tenemos que darle seguimiento. Miren, hay situaciones extrañas, ¿verdad? Participación Ciudadana exige publicar acuerdo para recibir deportados desde Estados Unidos o anularlo. No, yo estoy de acuerdo con Participación Ciudadana. De las pocas veces que yo he estado de acuerdo con Participación Ciudadana, pocas veces. Miren, esta es una. Y obviamente es rarísimo porque algo de Estados Unidos que Participación Ciudadana se vaya a oponer. Antes no se veía nada de eso. ¿Por qué? Participación Ciudadana era financiada por la USAID, como dijo la embajadora en estos días, con agendas esas de, ustedes saben, contra los valores, la familia, y obviamente también el meternos los haitianos aquí de cabeza, con ACNUR y la OIM,
la Organización Internacional de las Migraciones y la Amnistía Internacional y todas esas hierbas aromáticas, pero obviamente si están pidiendo, y tienen razón, dice que el gobierno debe publicar el texto íntegro, completo, del memorándum de entendimiento firmado por Estados Unidos. Primero se dijo que por asuntos confidenciales. ¿Cómo confidenciales? Si usted está bregando con los intereses de la nación y la nación pertenece a todos nosotros, no a ese canciller de la porra que está ahí. Entonces dice participación, que por cierto el canciller es de lo de Participación Ciudadana. Y Juan Bolívar, y el que está en migración, no el coronel, mi amigo Oli Ballester, sino el que está en el Instituto de Migración, y el que está en compra y contrataciones, y mi amigo Manuel, que está ahí, asistente de la vicepresidenta, y muchísimos más, todos están en el gobierno. Pero nada, sigo leyendo. Que debe publicar el texto o dejar sin efecto el acuerdo. Dice Participación Ciudadana que esto ha generado preocupación y múltiples interrogantes sobre sus implicaciones legales, migratorias y de seguridad. Entonces, por tratarse de un tema tan delicado como el migratorio, las autoridades debieron transparentar desde el inicio el contenido íntegro del acuerdo. Lo que pasa es que justamente eso es lo que las autoridades no querían hacer, transparentar. Le dijo el presidente Fernández que eso no era vinculante y que eso no nos obligaba, lo que dijeron un tribunal desde por allá, para nosotros deportar a nadie desde por aquí. Y si nosotros no tenemos relaciones con el país que nos mandaron a este individuo para acá, y aquí sabemos nosotros los pedigrí, los antecedentes de ese individuo, ahora ¿quién lo va a mantener aquí? ¿Quién lo va? Le hacía el cuento de un tal Jobse, que era de que un holandés, que dominicano, que sí holandés, que andaba pululando por los periódicos aquí para que lo mandaran para su país, y allá no lo recibían, y nadie, entonces el tipo, yo ni sé en qué quedó. Entonces nosotros aquí estamos siempre inventando la rueda, pero para nada bueno. Entonces dice Participación Ciudadana que considera que el país todavía está a tiempo de dejar sin efecto el memorándum ese de entendimiento, ese acuerdo con Estados Unidos. Yo también estoy de acuerdo con eso que dice Participación Ciudadana, porque una vez, y alguien alertaba que de una vez que llegue el primer contingente de esa gente, ya eso entra en efecto y no tenemos cómo salirnos de ahí. Cuestionó Participación Ciudadana sobre cómo el Estado manejaría eventuales recursos legales de deportados que vayan y hagan un habeas corpus y vayan a los tribunales, y cómo los van a tener. Lo dijo Leonel Fernández, lo dijo alguien más, habló y dijo, no tenemos inmediatamente eso, hay que... Taveras, el de Migración, José Ricardo Taveras, también habló de eso mismo. Planteó dudas sobre cómo serán retenidos esos extranjeros, cómo se verificarán sus antecedentes. Lo que yo decía aquí, hoy, ¿qué capacidad tenemos nosotros aquí? Si andan en la calle 40,000 delincuentes con 15 y 14 fichas que debieran estar presos por ahí delinquiendo, ¿vamos nosotros a tener acceso a los documentos del Departamento de Justicia para saber el pedigrí de un fulano de tal que nos mandaron para acá? Nos van a mandar porque somos el zafacón, como dijo Antonio Marte, el senador. O nos hemos convertido en un zafacón, como hemos permitido. Y se pregunta Participación Ciudadana, ¿qué ocurrirá con aquellos que no puedan regresar a sus países de origen? Quedarse aquí, porque ya tú de aquí no lo vas a volver a mandar para Estados Unidos. Se van a quedar aquí. Entonces andaremos con un tipo que no tiene cómo estar, dónde estar. Pues ya lo veremos en la calle haciendo como en Los Ángeles, que mucha gente tiene unas casitas de campaña, usted ve. Señores, pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? El memorándum tiene carácter de precontrato, dice Participación Ciudadana, y no sería vinculante inicialmente, como dijo Leonel Fernández, el presidente Fernández. Inicialmente, pero tan pronto, eso es Participación que está hablando, pero tan pronto aceptemos al primer grupo de deportados, y dicen que ya están preparándolo para mandarlo para acá,
eso dejaría de ser así, ya se convertiría ciertamente en vinculante. ¿Usted ve el lío que nos ha metido el canciller y este gobierno? Por estar de servil, de genuflexo. Así es. Lo único que me extrañó a mí es que fuera Participación Ciudadana y llegara a decir eso, porque los tiempos han cambiado y las cosas han cambiado. Pero qué bueno que Participación Ciudadana asume esa postura. Dice que inicialmente no sería vinculante, pero luego de que lleguen ya sería vinculante. Pues se generarían derechos, oigan esto, derechos y obligaciones que nuestro país no podría evadir. Un extranjero aquí, ¿qué vamos a hacer con él? Tirarlo a la calle. Después que no lo mandaron, que los Estados Unidos van a cubrir. ¿Cubrir qué? ¿Cubrir qué? No va a cubrir nada. Y si no lo podemos mandar para allá. Pero cuando usted cree que lo ha oído todo, sale Hipólito Mejía defendiendo esa afrenta. Defiende el acuerdo del gobierno con Estados Unidos. Gracias a Dios que Hipólito nada más duró 4 años. Dios nos libre. Existe oigan lo que dice Montaraz. Hipólito Mejía dice que existe un síndrome en el país de que aquí se critica todo. Oigan ustedes con lo que sale este hombre. O sea que nosotros estamos criticando por criticar. Yo le quisiera decir, y se está en desacuerdo con todo. Nos encanta eso, es un joven. Hipólito, sigue hablando de que si los pollos tan caros, si los huevos tan caros, póngalo y disparate de eso que usted acostumbra. Comparó la situación actual con el cuestionamiento que él recibió en su gestión cuando decidió avanzar el Tratado de Libre Comercio. Fue un tollo lo que usted hizo. Ahí tenemos el arroz. Igual. Y el quiebre del Baninter, el manejo que le dio un desastre. Hombre, ¿pero qué está hablando Tripegüiro? Dice, de haber estado en el lugar del presidente Abinader, lo hubiera hecho exactamente igual. Claro, por supuesto, Hipólito. Tú le mandaste los guardias, unos militares para allá a la guerra de Irak. Unos pobres muchachos vinieron todos con síndrome qué problema. En un lío que no teníamos nosotros que estar metidos. De lambón, de lambones, de limpiasacos, de genuflexos. Sabrá Dios por las razones que fue que él mandó esos guardias para allá con Irán. Pero de Hipólito no se puede esperar. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Por suerte, usted, señor Mejía, no es el presidente. Y cuando fue presidente lo sacamos a la carrera porque no lo aguantamos con todos sus disparates. Gracias a Dios que usted no es el presidente. Y ojalá el presidente Abinader recapacite con eso, como le está diciendo en la sociedad, o está toda la sociedad ofendida, y sale a hablar con su pechazo ahí, como que él era la gran cosa. Gran cosa. Que aquí todo el mundo protesta por todo. No, protestamos por lo que entendemos que está mal. Y como usted no tiene capacidad de reflexión, ni sabe lo que está hablando, habla por hablar, y tiene incontinencia verbal, usted puede salir con toda su barra basada. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.